Bien, hoy quiero hablarte un poquito de otro de los proyectos que hemos iniciado, que hemos encaminado. Es un proyecto personal, es un proyecto que me gusta mucho. Amo la teología, me apasiona la teología, me gusta demasiado la teología, pero siempre he dicho que la teología como ciencia en algún punto va a llegar a ser muerta. Necesita ser parte integral de quien hace teología, pero sin dejar por un lado la parte espiritual, porque muchas veces nos centramos en la parte científica, en lo que en el seminario, en la universidad me enseñaron, los 5, 7, 8 años que llevo estudiando, y me vuelvo muy conocedor de teorías humanas, pero dejo por un lado lo que la palabra dice, lo que el Espíritu Santo me está queriendo enseñar, lo que el Señor quiera revelar por medio de su palabra. Y a razón de esto nace un blog, una serie de escritos que probablemente sean temas controversiales en algún momento, pero quiero empezar a compartir con ustedes un poco acerca de ello. El blog lleva por nombre Fidencia y el nombre nace porque vivimos en una época llena de información, en una época llena de acceso a tanto conocimiento, pero sin restricción, sin bloqueo. En algún punto esto nos trae confusión. Nunca antes el ser humano había tenido acceso a tanto conocimiento como lo tiene hoy, y al mismo tiempo nunca había sido tan evidente la dificultad para poder comprender cosas, no voy a decir tan simples, pero de alguna manera que venimos estudiando desde los principios de la filosofía. Por ejemplo, quiénes somos, por qué vivimos, hacia dónde vamos. Y la pregunta sobre identidad, la pregunta sobre propósito, preguntas sobre fe, sobre verdad, sobre ciencia, sobre la mente, preguntas sobre espiritualidad, que no son temas solamente académicos, porque se han convertido en inquietudes profundas que atraviesan la vida diaria de jóvenes, de adolescentes, de familias completas, incluso de líderes y de comunidades enteras. Y en medio de todo este escenario, en medio de esta capacidad de conocer y al mismo tiempo de confundirnos, nace Fidencia. Y Fidencia es un espacio en el que podremos reflexionar, podemos formarnos y al mismo tiempo recibir acompañamiento, en donde la fe cristiana va a dialogar de una manera íntegra e íntima con la mente, con la vida, con la realidad contemporánea. Porque no es simplemente un blog de contenido religioso, no es que me siente a leer, a estudiar la palabra, a leer varios artículos, varios libros, eh, y ya, no, no es solamente contenido religioso, es un lugar en donde buscamos llegar y llevar a otro nivel nuestro pensamiento, llevar o en donde buscamos pensar la fe con profundidad, sin desconectarnos de la realidad ni perdernos en el principio y en el fundamento de lo que es la fe, vivirla con honestidad y, por supuesto, aplicarla con sabiduría. Y el nombre Fidencia surge de la idea de una fe que no le tiene miedo a pensar, una fe que no se limita a repetir conceptos. Es que yo creo en, pero ¿por qué? Porque así me lo enseñaron, pero no tengo ese deseo, ese ánimo de venir y de escudriñar la palabra, venir y escarbar, profundizar,
para saber por qué me lo enseñaron de esa manera. Muchos de nosotros hemos aprendido, hemos concebido ideas de otras personas a razón de que nos las han inculcado, pero nunca se nos ha ocurrido preguntar por qué, para qué, de dónde viene, quién lo dijo, está en lo correcto o no está en lo correcto. Entonces, una fe que no se limita a repetir conceptos es fidencia. Es una estructura que no va a repetir lo que alguien más ya me dijo, sino que vamos a buscar comprender, discernir y al mismo tiempo responder a preguntas reales de esta generación. La fe bíblica nunca fue diseñada para vivirse de forma aislada y es aquí en donde en- encuentro un match para venir y querer compartir contigo, no solo de manera escrita, sino de manera audiovisual, fidencia, porque necesitamos aprender, comprender, discernir y responder las preguntas de esta generación. Y como les decía hace un momento, la fe bíblica nunca fue diseñada para vivirse aislada o para vivir aislada, alejada de la razón. Nos han enseñado en algún momento que la fe y la ciencia no pueden coexistir, pero en algún momento vamos a tener que encontrarnos con fe y con ciencia y van a entrelazarse, van a combinarse quizá en algún momento y es ahí en donde encontramos ciertos problemas y quizá con lo que estoy diciendo van a haber algunas interpretaciones erróneas, algunas conclusiones opuestas a, y somos libres de pensar como querramos, porque de eso se trata, de venir y cuestionar todo lo que se nos está enseñando. En algún punto nos han enseñado, repito, a vivir la fe de manera aislada de la razón. La fe por un lado, la razón por otro. La fe por un lado, la ciencia por otro. La fe por un lado y la experiencia humana por otro. Sin embargo, la Escritura nos invita constantemente a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y también con toda la mente. Entonces, no podemos vivir de manera aislada cada uno de estos aspectos, menos nosotros los cristianos. Tenemos que cuestionar todo, pero no cuestionar de tal forma en la que yo venga y me sienta superior porque yo tengo más conocimiento que X o Y persona. No, cuestionar todo para poder comprenderlo con mayor profundidad. Y obviamente la palabra dice que no todo se nos ha revelado porque no tenemos la capacidad suficiente para entender y comprenderlo. Pero en lo que corresponde, podemos hacerlo. Y es por eso que en este espacio vas a encontrar reflexiones que integran distintos campos del conocimiento y de la vida cristiana. Vamos a hablar de Espíritu Santo, en este caso de la ciencia como tal que estudia al Espíritu Santo. Vamos a hablar de teología, vamos a hablar de la vida cotidiana, de situaciones que como humanos en algún momento nos llenan de incertidumbre. Vamos a hablar de una teología bíblica y vamos a explorar la riqueza de las escrituras con profundidad pastoral, pero al mismo tiempo exegética, utilizando las diferentes ramas de la ciencia teológica aplicado a lo que necesitamos entender, sin dejar por un lado la guianza del Espíritu Santo, porque no vamos a ser extremistas de un lado ni del otro, vamos a estar en un punto en el que podamos integrar todo. También vamos a abordar temas de consejería y acompañamiento espiritual, reconociendo que muchas de las luchas que como humanos tenemos no solamente son teológicas, también son emocionales, relacionales y psicológicas. En algún punto vamos a tratar de integrar la teología y la psicología y se van a dar cuenta que
no son contrarias. No digo que son lo mismo, pero en algún momento se complementa una con la otra. E insisto, quizá alguien vaya a decir, eso no es así, y es válido. Tienes derecho a venir y cuestionar lo que estoy diciendo, pero sin crear una pelea que ofenda de una u otra manera mi punto de vista, porque yo voy a ser muy respetuoso de tu punto de vista. Del mismo modo, vamos a dialogar con la psicología, la ciencia y la vida cotidiana, buscando comprender cómo la fe cristiana ilumina los desafíos de la mente y las relaciones, la identidad y el propósito. Y Fidencia también nace como una sensibilidad especial hacia las nuevas generaciones. Me encanta estudiar los cambios sociológicos a nivel de edades. Muchos jóvenes hoy crecen entre discursos contradictorios sobre quiénes son, qué deben creer, cómo deben vivir. Y en ese contexto, este espacio busca ofrecer reflexiones serias y acompañamiento honesto y orientación bíblica que no reduzca las preguntas profundas a respuestas simples. ¿Quién eres? Un hombre, una mujer. Punto. Ahí se quedó. Por miedo a profundizar. No, hay algo detrás de eso. Hay algo mayor que nos permite comprender por qué estas generaciones, al tener acceso a toda la información de manera cercana, tienden a perderse porque no saben discriminar, no saben separar, clasificar u organizar toda esta información. Además de ello, este blog no pretende solamente tener todas las respuestas, pero sí me gustaría abrir conversaciones necesarias, conversaciones en las que ustedes puedan dejar comentarios, hablemos sobre la teoría de la evolución, hablemos sobre los padres de la iglesia, hablemos sobre religión, hablemos sobre psicología, hablemos sobre filosofía, etcétera, etcétera. Conversaciones donde la verdad no se defiende con dureza, sino que se comparte con gracia. La misma palabra dice que tenemos que estar preparados nosotros los cristianos, independientemente de qué religión, si eres seguidor de Cristo, eres cristiano. Y no voy a ahondar mucho en esto, pero la palabra dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Tenemos que estar preparados para venir y argumentar por qué creo en lo que creo. Pero hay una palabrita que muchas veces nos comemos. Debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, con humildad, con templanza, con tranquilidad. No con peleas. No ese es el sentido de esto. No, no me interesan las preguntas muy generalizadas, digámoslo de esa manera, que ya han recibido respuestas, pero tampoco es un lugar en donde las preguntas se van a silenciar, se van a escuchar, se van a leer, y aquí es en donde vamos a darle lugar a la fe, pero no de una manera impuesta, como un discurso vacío, sino que se presente como una invitación a conocer a Dios y a comprender de una mejor manera la vida. Fidencia existe para recordar algo fundamental. La fe cristiana no es enemiga del pensamiento, no es enemiga de la razón, ni es la razón enemiga de la fe. Cuando ambas caminan juntas, el resultado es una fe profunda, una mente más clara y una vida más alineada con el propósito de Dios. Y si tú estás acá con preguntas, con dudas, con inquietudes o simplemente con el deseo de comprender mejor tu fe, de entender por qué crees en lo que crees, este espacio también es para ti. Así que sé bienvenido a Fidencia, un lugar en donde la fe piensa, la verdad se busca con honestidad y la vida se mira a la luz de la palabra. Y vivimos y caminamos según lo que Dios tiene para nosotros. Así que
Gracias por estar acá.